y empezamos el tema. Ay, se me olvidó algo, ya vengo. Listo, bueno, entonces vamos a iniciar un tema también muy importante que es el de clasificación y descripción de los suelos. Entonces, el comportamiento mecánico de un suelo entonces depende del tamaño y de la forma de sus partículas. De pronto uno puede mirar un suelo, bueno, ya aquí en este momento pues no lo podemos hacer. De pronto uno va a campo en una visita, en una obra, y uno palpa el suelo, lo toca y nos puede dar una idea de cómo es el comportamiento de acuerdo con el tamaño que tenga esas partículas. ¿Ya? Preliminarmente, obviamente pues habría que conocerlo para saber exactamente cómo se comporta, conocer el tamaño exacto de sus partículas, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Las partículas entonces que tienen un tamaño menor, un diámetro menor a 0.075 milímetros, no se pueden ver a simple vista. Partículas del tamaño de la arcilla. ¿Ya? Además, bueno, según el tamaño de las partículas, y eso pues ya lo vimos también la semana pasada, los suelos se pueden clasificar en granulares y finos. Y las propiedades mecánicas de los suelos granulares pues dependerá del tamaño de las partículas, de sus partículas. En cambio que en los suelos finos es más importante otros aspectos, otras propiedades como su estructura, la forma y la forma y también cómo se originaron esos suelos, es decir, su origen geológico. Entonces recuerden que lo que vimos también la semana pasada, que en los suelos granulares predominan las fuerzas gravitacionales, es decir, aquellas que son debidas al propio peso de esos suelos. Y que en suelos finos quienes predominan son las fuerzas electromagnéticas o las interparticulares, que básicamente son mucho más fuertes que esas fuerzas gravitacionales, pues debido a que en las partículas finas, pues su peso es casi que despreciable. Entonces, y aquí en este capítulo nosotros vamos a hablar de un concepto importante que es el de granulometría. Entonces, cuando nosotros hablamos de granulometría nos estamos refiriendo a la distribución del tamaño de las partículas de suelo. ¿Y qué pasa? Que para clasificar un suelo, es decir, para saber si es una arena, si es una grava, si es una arcilla, existen diferentes criterios para clasificar esos suelos. Otro concepto importante es el de fraccionamiento. ¿Ya?
Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra de suelo y la llevamos al laboratorio, se hace un fraccionamiento, es decir, una separación. Los suelos están compuestos por partículas de diferentes tamaños. Es una combinación. ¿Ya? O sea, hay partículas del tamaño de la arena, hay partículas del tamaño de la arcilla, hay partículas del tamaño, ya veremos, de limos. Es una mezcla, ya. Es una mezcla. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues separamos de pronto las partículas que son de ese suelo, una muestra de suelo, separamos las que son del tamaño de la arena, se separan, la de la arcilla y las limos se separan también allí aparte. ¿Ya? Entonces, el análisis mecánico eh, permite determinar una masa de suelo, de materiales, en fracciones que contienen solo partículas de un tamaño específico. Eso era lo que les venía explicando. Yo separo, lo fracciono y peso eso. ¿Ya? Y ese es básicamente uno de los métodos más populares, de los más antiguos, para clasificar un suelo. Obviamente yo, si tengo un suelo de diferentes tamaños, yo pues lo fracciono, ¿no? Y obviamente el que pese más de esa, por ejemplo, tengo arena, tengo arcilla y tengo limo, pero si hay más arena, es decir, si yo peso la fracción de arena y esa es la que más pesa, entonces obviamente el suelo será más arenoso y se puede clasificar como una arena. ¿Ya? Entonces, ese es un método sencillo y uno pues, es uno de los más populares para clasificar suelos. Los resultados que se obtienen, entonces por este método, como les venía diciendo, eh, permiten a los ingenieros determinar la gradación o qué tan uniformes son las partículas o una muestra de suelo dentro de unos rangos de tamaños establecidos. Ahora, eso se hace para suelos granulares, ese fraccionamiento, ese análisis mecánico. Para suelos finos es un poco diferente porque separar las partículas de arcilla es es mucho más complicado. Como le venía diciendo, las arcillas tienen diámetros de 0.075 milímetros, o sea, algo que es muy difícil o imposible observar a simple vista. Entonces toca utilizar un método alternativo que me permita determinar ese tamaño de las partículas. Un concepto importante es de las propiedades índice de los suelos. ¿Qué son las propiedades índice? Son propiedades que se utilizan para correlacionar los comportamientos o clasificar los suelos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los suelos granulares, las propiedades índice son el tamaño y la forma. Y nosotros, la referente al tamaño, permite clasificar entonces los suelos granulares en bloques, en cantos, en guijarros, en gravas y en arenas, dependiendo pues del tamaño. Entonces fíjense que los bloques son partículas que tienen un diámetro mayor a 2 metros, los cantos tienen diámetros entre 20 centímetros hasta 2 metros, los guijarros tienen diámetros de 7.6 centímetros hasta 20 centímetros, las gravas de 0.47 centímetros hasta 7.6 centímetros y las arenas que ya, pues, fíjense que el diámetro varía ya mucho más pequeño, 0.0075 centímetros hasta 0.47 centímetros. ¿No? Y otra propiedad de índice entonces es la forma de las partículas. Recuerden y también se los había comentado la clase pasada, que los suelos granulares tienen formas, pueden tener formas redondeadas, angulares, subangulares, y que esa forma también incide mucho en la resistencia, en el comportamiento mecánico de ese suelo. Resistencia al corte, impacto, vibración y compresión. ¿Ya? Entonces, y según su forma, esas partículas pueden ser masivas, laminares
o en forma de aguja. Las masivas son aquellas cuyas dimensiones, es decir, largo, ancho y alto, son similares. O sea, son similares. Las laminares son aquellas que una de las dimensiones es mayor que, una de sus dimensiones es mayor que la otra y la aguja que tiene como si tuviera una forma de aguja, ¿no? Entonces, ese fraccionamiento que yo le venía hablando acá, se hace mediante ese análisis mecánico, tamizado. Entonces, el análisis por tamizado es ese mismo análisis mecánico que me permiten clasificar los suelos granulares y esa va a ser la primera práctica de laboratorio que ya eso está, pues ya vamos a programar eso para la próxima semana, las prácticas de laboratorio. Entonces, fíjense, ahí está, se presenta un grupo un juego de tamices, que es como es el nombre técnico eh, para esas mallas que ven ahí, o esos coladeros, en realidad, en término coloquial sería pues un coladero, ¿no? Donde esos tamices, cada uno, fíjense, tiene una malla en su fondo y, y esa malla pues tiene un diámetro, cada una de esas mallas tiene un diámetro establecido, ¿ya? Entonces, por lo general, se organizan esos tamices de la que tiene mayor diámetro su malla hasta la que tiene menor diámetro, y en el fondo se ubica una tapa, una base no tiene abertura. Entonces, ¿en qué consiste? En hacer ese fraccionamiento de las partículas de suelo, pero obviamente no, eso me ayudará entonces a separarlo pues, más efectivamente y consiste en pasar una muestra de suelo. Es decir, yo tengo, no sé, digamos, esta es mi muestra de suelo y son mis tamices. Entonces, como les decía, se ubican de abajo hacia arriba los de mayor a menor diámetro. Entonces yo esa muestra de suelo la tamizo, es decir, la hago pasar por cada uno de esos tamices, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Que parte de ese suelo se va a retener aquí en el fondo del tamiz. Es decir, las partículas que tengan un diámetro mayor a la abertura de ese tamiz, de ese primer tamiz, se quedarán retenidas y otra parte pues bajará, pasará y esa parte que pasa de igual manera, una parte se va a retener en el fondo del tamiz y así sucesivamente se van reteniendo. Hasta que pues lo haga pasar por cada uno de esos tamices. Entonces fíjense que de esa manera se hace el fraccionamiento, ¿ya? Con ayuda de esos tamices. Entonces al final lo que se está haciendo es, no estoy conociendo como el tamaño exacto de las partículas, sino por ejemplo, si supongamos que este tamiz tiene un diámetro, la malla tiene un diámetro de 2 pulgadas, este tiene un diámetro de 1 pulgada y este tiene un diámetro de media pulgada. Entonces fíjense que yo estoy determinando son rangos de tamaños, ¿ya? Es decir, lo que se retiene en el tamiz de 2 pulgadas, hay parte que se retiene en el tamiz de 2 pulgadas y otra parte se retiene en el de 1 pulgada. Es decir, que yo tengo un rango, yo tengo
tamaños de partículas, o sea, no, fíjense que yo no estoy determinando los diámetros de partículas que están entre 1 y 2 pulgadas exactamente. Habrán partículas que tienen, no sé, diámetros de 1.75, 1.80. Ya, o sea, yo no estoy exactamente determinando el diámetro de las partículas porque eso es algo muy difícil y muy engorroso. Sí, lo ideal sería saber, decir, cuántas partículas tienen un diámetro de 1 pulgada, cuántas partículas tienen un diámetro de 1.5 pulgadas, ¿ya? Y tener una caracterización exacta. Pero eso es casi que imposible. Entonces al final lo que estoy es determinando, no sé, rangos de tamaño de partículas. Las partículas que están entre 2 y 1 pulgada, entre 1 y media pulgada, entre media pulgada, Disculpe, profe. ¿sí? O sea, lo que se busca es determinar qué cantidad de material del inicial se queda en cada tamiz. Sí, exacto. Sí. Ok. Y después con una serie de cálculos ahí eh, me ayudará a clasificar si es una arena, si es una arcilla, si es un limo. Bueno, en realidad este mecánico es para suelos granulares, es decir, si es una grava o si es una arena, que es como clasificamos normalmente a los suelos granulares. Entonces aquí, fíjense, aquí tenemos un listado de, de los tamices, los cuales pues tienen unos diámetros estandarizados, tienen una denominación. Entonces está el tamiz, fíjense, normalmente aquí se conoce como tamiz. Tamiz número 4, número 6, número 8, 10. Y cada uno de esos tamices tiene una abertura. Eso está, pues, eso está estandarizado. Esta es una gráfica que se obtiene de este ensayo. Nosotros tenemos una gráfica como se conoce, una curva granulométrica, donde se grafica en el eje X el diámetro de las partículas y en el eje Y el porcentaje de partículas finas. El porcentaje que pasa. Partículas finas no, el porcentaje que pasa. Es decir, que con una serie de cálculos nosotros vamos a determinar esta cantidad en porcentaje, es decir, lo que pasa en tamiz número 2, pero expresado en porcentaje. Esta cantidad expresada en porcentaje, y si aquí pasa también, entonces esta cantidad que pasa ese tamiz expresada en porcentaje. Es decir, que yo voy a tener una pareja de puntos de porcentaje que pasa versus diámetro, ¿no? Y obtendremos una gráfica. Bueno, aquí hay diferentes gráficas para diferentes tipos de suelos, ¿ya? Entonces, es la distribución granulométrica de esas partículas y que aquí determinamos unos parámetros que, pues, que son importantes para clasificar los suelos. Esta clase que la vamos a ver el jueves, la próxima clase, se utilizan estos coeficientes de uniformidad y curvatura, se utilizan para también clasificar los suelos. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de uniformidad? Entonces se calcula como el diámetro que corresponde al 60% que pasa dividido el diámetro que corresponde al 10% que pasa. Por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar una muestra de suelo que tiene esta curva granulométrica. Esta es la curva granulométrica que obtuve del ensayo del análisis mecánico de esa muestra de suelo. Es decir, que mi coeficiente de uniformidad, entonces para calcular ese coeficiente de uniformidad, yo me ubico en el diámetro que le corresponde al 60% que pasa. Es decir, yo me ubico aquí donde dice 60, esto es en porcentaje.
y encuentro a qué diámetro le corresponde. En este caso sería 0.4. Es decir, mi coeficiente de uniformidad sería 0.4, que es el D60, sobre el D10. Y el D10, en ese orden de ideas, me ubico en el 10%, corto la curva granulométrica y aquí miro para ver entonces qué diámetro le corresponde a ese 10%. Aquí está entre 0.1 y 0.2, casi llegando al 0.2. Digamos ahí al ojo que sea, no sé, 0.17. Entonces, ese sería mi coeficiente de uniformidad. Hagan por favor, alguien que haga esta división, ¿cuánto les da? A mí me dio 2,35. Punto 35. ¿Punto 35 o 2.35? Debe ser 2.35. 2.35. 2.35. Entonces, ese es el coeficiente de uniformidad. Y eso también, pues, me ayuda a tener una idea de qué tan uniforme es el suelo. Suelos que tienen un coeficiente de uniformidad menor que 3 son uniformes. Es decir, que son partículas que tienen tamaños de partículas similares, y es lo que ven aquí. Es decir, entre más empinada sea la curva, los tipos de suelos encontrados en esa muestra son parecidos, el tamaño de las partículas son muy parecidos. En cambio que si ustedes, por ejemplo, este les da un coeficiente de uniformidad mucho más, esta curva que fíjense que está más acostada, es decir, cubre una gran cantidad y de hecho acá clasifican, bueno, los suelos dependiendo del tamaño de las partículas. Hacia la derecha son partículas, fíjense que son diámetros mucho más pequeñas y aquí arrancamos con diámetros más grandes. ¿Ya? Entonces, entre más acostada sea la curva, el coeficiente de uniformidad pues me dará mucho mayor, lo que indica que este suelo, esa muestra de suelo tiene rangos más amplios de tamaño de partículas de suelo. Y el otro concepto es el de coeficiente de curvatura, que se define como el D30 al cuadrado sobre el D60 por el D10. O sea, es casi lo mismo, solamente que ahora deben calcular el D30. Entonces vamos a hacerlo para ese mismo muestra de suelo. El D30 sería este. Y eso da aproximadamente, no sé, 0 puntos ahí al ojo. 0.28, no sé, 0.28. Entonces sería 0.28 al cuadrado, que es el D30 al cuadrado, sobre el D60 por el D10. 0.4 por 0.17. ¿Y cuánto les da eso? 1.15. $1.15. Entonces, fíjense que acá también, cuando esa relación da entre 1 y 3, son suelos bien gradados. ¿Qué es bien gradado? Son suelos que tienen pues un amplio margen de tamaño de partículas y que tienen cantidades apreciables de cada tamaño intermedio. Acá, bueno, aquí me equivoqué. Aquí es CC. Listo, entonces esto es lo referente a los suelos granulares. Ya en la clase
de laboratorio les voy a explicar bien entonces cómo se arma esa curva granulamétrica, porque esos cálculos están pues, o esa clase la tengo preparada, eso es para, eso está explicado pues en la clase de laboratorio. Y para suelos finos, entonces nosotros utilizamos, como les dije, ese fraccionamiento utilizando tamices para suelos finos no es posible. No es posible. Sí se podría, en realidad hay tamices que me permiten, pero no es lo más adecuado, no es una forma tan precisa para obtener la distribución granulométrica del tamaño de las partículas de suelo. Y por eso se utiliza el método del ensayo de hidrómetro. Entonces, el ensayo de hidrómetro, que también es una práctica, es una forma indirecta de determinar el tamaño de las partículas finas, que bueno, aquí no voy a entrar en detalle en eso porque también lo voy a explicar en la clase de laboratorio. Pero básicamente un hidrómetro es un aparato que me permite determinar en realidad densidades de una solución y que nosotros como solución utilizamos una muestra de suelo mezclado con un líquido allí y medimos densidades. Pero básicamente, pero al final lo que me interesa es mediante unas correlaciones, utilizando la ley de Stokes, determinar el diámetro de esas partículas de suelo. Pero entonces por lo pronto es para que sepan que los métodos para clasificar o para determinar tamaño de partículas granulares y finos son totalmente diferentes, ¿no? Y que para finos se utiliza ese ensayo de hidrómetro. Listo, entonces hasta ahí hablamos de la distribución del tamaño, bueno, de las partículas finas, de las partículas granulares. Ahora hablando un poco sobre las propiedades índice de los suelos finos. Entonces, en suelos finos, las propiedades índice son dos: la consistencia y la plasticidad. La consistencia es el estado físico de un suelo según su contenido de agua. Ya veremos que los suelos finos, su consistencia, la forma como nosotros cuando agarramos un suelo fino que está seco o que tiene agua, fíjense que cuando tiene agua él se va a comportar como una plastilina. Entonces a eso se hace referencia a la consistencia, ¿no? A ese estado físico de ese suelo según su contenido de agua. Y otra propiedad índice es la plasticidad. Y la plasticidad es la capacidad de cambiar de forma de una muestra de suelo sin cambiar de volumen. Ya eso lo vemos ahorita. Bueno, entonces hablando de la plasticidad de suelos finos, entonces en la mecánica, y lo cito textualmente, en la mecánica de suelos la plasticidad se define como esa propiedad que tiene un material que es capaz de soportar deformaciones rápidas, sin rebote elástico y sin variación volumétrica apreciable, sin desmoronarse ni agrietarse. ¿Ya? Es decir, y si ustedes recuerdan, no sé, de pronto en su curso de resistencia de materiales, que ustedes estudiaron por los conceptos de elasticidad, de plasticidad, ¿ya? Entonces cuando nosotros le aplicamos, no sé, de pronto una carga a un material, un cilindro de concreto, por ejemplo el acero, cuando nosotros no superamos ese esfuerzo de fluencia, nosotros le aplicamos una fuerza, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ese material se va a deformar y que si nosotros retiramos esa carga, siempre y cuando no superemos el esfuerzo de fluencia, se comporta como un resorte, es decir, vuelve a su forma original, ¿ya?
Y la plasticidad es que cuando nosotros superemos ese esfuerzo de fluencia, el material ya se comenzará a comportar plásticamente, es decir, él se comienza a deformar y no es posible recuperar su forma inicial. Ese es el concepto de plasticidad, ¿no? Y en suelos, pues es similar, sino que acá nosotros lo estudiamos, o esa plasticidad también es dependiente del contenido de agua, tal como vimos aquí en esas propiedades índice de los suelos. Y esa plasticidad también pues, depende mucho del contenido de materia orgánica y de los minerales arcillosos que hay ahí, que tenga esa muestra de suelo. Entonces, la consistencia de un suelo, entonces, como habíamos dicho, es el estado físico dependiendo de la variación del contenido de humedad que tiene esa muestra de suelo. Entonces Atterberg, un científico europeo en su época, a comienzos, no estoy mal, a finales del siglo pasado, perdón, 18, inicios del siglo XX, él descubrió que la consistencia de un suelo dependía pues de su contenido de humedad, ¿ya? Entonces, parece algo obvio. Ahora, para ponerlos en contexto, entonces cuando ustedes, no sé, cuando están en una vía terciaria, una vía destapada, en época de verano, pues el material, fíjense que el material de esa carretera, pues es duro, ¿no? Es un material firme. Pero sí que nosotros en época invernal, eso se forma un barrizal, ¿no? Entonces, para ponerlos ahí en contexto, a eso se refiere la consistencia del suelo. O sea, esa es la variación del contenido de humedad. eh, Su estado, pues el estado físico dependiendo de la variación de ese contenido de humedad. Entonces, nosotros podemos, o Atterberg encontró que nosotros podemos encontrar un suelo dependiendo de su contenido de humedad en 4 estados. Un estado sólido, un estado semisólido, un estado plástico y un estado líquido. El ejemplo que les puse de una vía destapada en época de verano es un suelo que está en su estado sólido, y un suelo de ese tipo en época invernal, que es un barro, está en un estado plástico. Entonces, también encontramos los estados semisólidos y los estados líquidos, que ya se los explico ahora en esta figura que viene más adelante. ¿Ya? Entonces también encontramos suelos en estado semisólido y líquido. Líquido es cuando se comporta como un líquido, como lo que vimos la primera semana de clase con las arcillas rápidas, que es más un líquido que un sólido. Ese es un suelo en un estado líquido. ¿Ya? Entonces, Atterberg entonces encontró, bueno, que existen unos límites, unos contenidos de humedad, en los cuales pues el suelo pasa de un estado a otro. Recuerden de relaciones volumétricas y gravimétricas, ya lo vimos, que el contenido de humedad W es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿no? ¿No? Entonces llegará un momento y que ese contenido de humedad tiene cierto valor de tal manera que el suelo puede pasar de un estado sólido a semisólido, o también existe un contenido de humedad en el cual el suelo pasa de un estado semisólido a estado plástico, o de plástico a estado líquido, aumentando el contenido de humedad. En la mayoría de los casos, entonces, nosotros encontramos los suelos en un estado plástico. Entonces aquí tenemos una figura que me representa entonces en el eje Y el volumen de una masa de suelo y en el eje X su contenido de humedad. Y vamos aquí a repasar o a mirar cómo son esos estados de consistencia de un suelo.
Supongamos que yo tengo un suelo que tiene, bueno, tiene un contenido de humedad elevado y que está en un estado líquido. Es decir, supongamos que, no sé, digamos que tiene 60% de humedad, es decir, el suelo está aquí en este estado. Entonces, nuevamente, recuerden que humedad, perdón, es peso del agua sobre peso de los sólidos. Y por alguna manera, no sé, un proceso, no sé, de calentamiento, de pronto en época de verano, hace mucho sol, el agua pues se evapora, ¿no? Es decir, el agua se evapora, esta agua que está acá, peso del agua se evapora, es decir, su contenido de humedad va disminuyendo de ese suelo. ¿Y qué pasa? Que ese suelo se va a ir moviendo por acá. Es decir, le estoy quitando humedad, le estoy quitando humedad, le estoy quitando humedad. Y al mismo tiempo, fíjense que va hacia abajo. Va de izquierda de derecha a izquierda, pero también el volumen va disminuyendo. ¿Por qué el volumen pues va disminuyendo? También es un concepto de relaciones volumétricas y gravimétricas. El volumen total de una masa de suelo es igual al volumen de sólidos más, y digamos que el suelo está saturado, es decir, el volumen de vacíos, que sería igual al volumen de agua. ¿Ya? ¿Qué pasa? Como el agua, estoy quitándole contenido de humedad, el peso del agua está disminuyendo y por lo tanto el volumen de agua también está disminuyendo. Si esto va disminuyendo, el volumen total también tiene que disminuir. También tiene que disminuir. Es decir, por eso es que cuando nosotros le quitamos agua, va disminuyendo su volumen y va disminuyendo su contenido de humedad. Es decir, se mueve por esta línea de A hacia B. Y llegará un momento en que ese suelo se deja de comportar como un líquido. Inicialmente les dije que era un líquido, su contenido de humedad era muy elevado, era más agua que partículas sólidas, entonces pasó a un estado B, en el cual el suelo se deja de comportar como un líquido. Entonces el contenido de humedad al cual ese suelo se deja comportar como un líquido y pasa a comportarse como un plástico se conoce como límite líquido, que es el que está aquí, enunciado aquí en el eje de las abscisas. WLL, o también se conoce como LL, doble L. Entonces supongamos que yo tengo, bueno, mi suelo en el estado B, en un estado en el cual ya está en ese límite líquido y el suelo se sigue secando. O sea, el suelo todavía tiene un contenido de humedad, todavía tiene suficiente contenido de humedad. El suelo se sigue secando, se sigue secando, se sigue secando. Y llega un momento en que llega a un estado C, en el cual el suelo pasa de comportarse, deja de comportarse como un plástico y pasa a comportarse como un sólido. ¿Cuál es el plástico? Entonces el plástico es como si fuera el barro. El barro, la arcilla que ustedes tienen cuando la tienen en sus manos, ese barro que se deja moldear y que tiene forma de plastilina, ¿no? ¿Ya? Y el suelo pues entra en un estado, pasa de comportarse de un estado plástico a un estado semisólido. Entonces, ese límite se conoce como límite plástico. Deja de comportarse como un plástico a un semisólido, se conoce como el límite de plasticidad o el límite plástico. O de pronto el suelo se deja de comportar como un semisólido y pasa a comportarse como un plástico. Físicamente el estado semisólido es cuando el suelo, que anteriormente era un plástico, una plastilina, él se comienza a agrietar. Comienzan a aparecer grietas en esa masa de suelo. Y listo, entonces tenemos esa muestra de suelo, el cual pues le seguimos quitando contenido de agua, y llega un momento en que el suelo, por esa disminución en el contenido de humedad, deja de comportarse como un semisólido y pasa a comportarse como un plástico.
como un sólido, perdón. Y ese se conoce como el límite de contracción. O lo contrario, de pronto puede pasar de un estado sólido a un semisólido en caso tal de que nosotros superemos ese límite de contracción agregándole agua. Entonces los límites se definen así. En ese caso el límite de contracción se define como el contenido de humedad en el cual un suelo pasa de un estado semisólido a sólido si le quito contenido de agua, o también se define como el contenido de humedad al cual el suelo pasa de comportarse de un estado sólido a un estado semisólido si le agrego más agua o supero ese límite líquido. Y si se dan cuenta, entonces, a partir de D, en el cual ya estamos en el límite de contracción, uno supondría que esto debería disminuir, ¿no? Y a partir de D, fíjense que se mantiene constante. ¿Quién me puede decir por qué a partir de aquí, si yo le sigo quitando agua, se supone que si yo quiero llegar a un contenido de humedad de 0, ¿por qué se mueve horizontalmente y no sigue así? Porque ahí solo queda el volumen sólido, profe. Ya Porque no hay cuando el volumen. cuando el contenido de agua es cero, hay que solo queda el sólido. Exacto. Exacto, así. El volumen final de una masa de suelo, entonces sería el volumen de los sólidos. Llega un momento el agua el agua se acaba, ¿no? El agua que tiene la muestra de suelo se acaba y el volumen final de la muestra, si el suelo, allí es cuando el suelo está seco, o sea, no tiene ningún contenido de agua. El volumen total es igual al volumen de los sólidos. Ya, eso es lo que ocurre. Entonces un suelo sólido, ya se los dije físicamente en época de verano, que no tiene contenido de humedad, y un suelo duro. Un suelo que es duro. Sí quedó claro entonces el concepto ese de los límites. Esos son los límites de consistencia de los suelos. Y eso más adelante nos va a ayudar a clasificar los suelos. Los suelos finos, yo para clasificar un suelo fino necesito conocer los límites de consistencia. Y esto se determina en laboratorio, que también es una de las prácticas que vamos a ver. Creo que esa es la tercera práctica que vamos a ver, la de los límites de consistencia de los suelos. De manera muy rápida, y porque de igual manera como eso está destinado pues para la práctica de laboratorio, de manera muy rápida les puedo decir que el límite líquido se calcula de esta manera. Utilizando, entonces Casagrande encontró, también un científico, un ingeniero, encontró que el límite líquido se puede calcular de cierta forma, es un método empírico, utilizando una cazuela de Casagrande. Fíjense que que consiste en tomar una muestra de suelo, agregarle agua de tal manera que quede como una plastilina, como un barro, y se coloca sobre ese aparato que ven allí, la cazuela de Casagrande. Y se hace una abertura con un ranurador. Y esa cazuela tiene una manivela que sanciona y permite que esa cazuela suba y baja y golpee una base que está aquí. Entonces, Casagrande encontró que el contenido de agua con el cual esa ranura se cierra con 25 golpes, es decir, se acciona la manivela y se cuenta el número de caídas, o sea, cada vez que golpee la cazuela con la base se cuenta. ¿Y qué va a pasar? Que esos taludes pequeñitos de esa abertura se va a ir cerrando, se va cerrando.
Entonces Casagrande empíricamente encontró, como todo antes era así, empíricamente encontró que el contenido de agua con el cual esa ranura se cierra con 25 golpes corresponde al límite líquido. Al límite líquido, lo cual significa que, y cómo, bueno, cómo yo determino el contenido de humedad de una muestra de suelo. Es decir, sí, supongamos que eso se cerró con 25 golpes, pero yo no sé qué contenido de agua tiene esa muestra de suelo. Entonces yo cojo mi muestra de suelo, una pequeña muestra de suelo, la peso húmeda, y ese sería el peso 1, sería su peso total, ¿sí o no? Luego la llevo a un horno y la seco por 24 horas, es decir, le expulso el agua y tengo un peso 2, que al final es un peso seco. Esto es un peso seco. Entonces, ¿cómo determino el contenido de humedad? Pues W1. Recuerden que contenido de humedad es peso del agua sobre peso de los sólidos. En ese caso, esa muestra de suelo, el peso del agua, pues sería el W1 menos W2 sobre el peso de los sólidos, que en ese caso, el peso seco, que sería W2. ¿Ya? Entonces, consiste en eso, en preparar, obviamente, pues no es tan fácil porque eso implicaría preparar varias muestras de ese mismo suelo a diferentes contenidos de humedad, probarlas de tal manera que la ranura me cierre con 25 golpes y calcular ese W, ese contenido de humedad. Sin embargo, hay una forma, y esa pues la vamos a ver en la práctica laboratoria, una forma más precisa que con simplemente hacerlo con 3 contenidos de humedad. Nosotros hacemos como una interpolación al final, y como se ve en esta gráfica, y que lo vamos a ver más en detalle en la práctica de laboratorio, y me permitirá determinar ese límite líquido de manera mucho más fácil. El límite plástico, entonces recuerden que acá les había hablado del límite plástico, que es este que está aquí, corresponde al contenido de humedad con el cual, si nosotros le quitamos humedad al suelo, pasa de un estado plástico a un estado semisólido. Es decir, deja de comportarse como una plastilina y ahora el suelo se agrieta. Es decir, tiene un contenido de humedad de tal manera que ya no es una plastilina, sino que se comienza a desmoronar. Y eso yo también lo puedo hacer en el laboratorio. ¿Cómo? Yo preparo unos rollitos de suelo y le agrego agua de tal manera que quede como un barro, y lo comienzo a frotar entre mis manos o en una superficie lisa. Cuando yo estoy frotando ese suelo entre mis manos en esa superficie lisa, ocurre, o cuando ustedes tienen, por ejemplo, frío, ustedes se frotan las manos y ¿qué pasa? Ustedes están calentando sus manos. Lo mismo está ocurriendo eso cuando hago eso con los rollitos. Estoy calentando el rollito, le estoy quitando humedad y llega un momento en que el suelo o esos rollitos se comienzan a desmoronar. Si ustedes ven aquí, fíjense que aquí se logra evidenciar como una grieta de ese rollito. O sea, aquí en ese momento el suelo está en un estado, cuando se comienza a formar la grieta, ya llega a su límite plástico. Es decir, que yo paro allí de hacer los rollitos y en ese momento hago el mismo procedimiento que les decía acá. Es decir, tomo una muestra de suelo, la peso húmedo, o sea, ese rollito lo peso húmedo, luego lo llevo a un horno, lo seco y a las 24 horas lo peso y determino el contenido de humedad. Y ese contenido de humedad corresponde al límite. De esa manera, entonces nosotros, de manera muy ahí resumida,
Ya les explico más en detalle en la clase de laboratorio los cálculos que hay que hacer para determinar esos límites. Bueno, de esa manera se obtienen esos límites. Más adelante me ayudarán también a clasificar los suelos. Un concepto entonces muy importante es el de actividad, que se define como, o se representa con la letra A, y se define como el índice de plasticidad dividido entre el porcentaje de arcilla. ¿Y cuál es el índice de plasticidad? Bueno, no se lo he dicho. El índice de plasticidad se define como el límite líquido menos el límite plástico. Es la resta de ambos límites. Y el porcentaje de arcilla este tamiz número 200 que ven aquí tiene un diámetro de 0.075 milímetros, que era lo que les decía acá. No, aquí no está escrito. Las partículas menores del tamaño de 0.075 milímetros son suelos finos. Es decir, que yo puedo determinar en mi granulometría, mi análisis mecánico, el porcentaje que pasa ese tamiz 200 y calcular el porcentaje de arcilla. Y yo con ese porcentaje de arcilla y el índice de plasticidad, los límites, puedo clasificar la actividad. Y la actividad entonces es un número adimensional que es un indicativo de los minerales presentes en esa arcilla, en ese suelo. Entonces ahí están rangos de valores. De 1 a 7 corresponden mectitas, de 0,1 a 1 hilita, y así sucesivamente para diferentes rangos. Tenemos la actividad para diferentes minerales. Eso me ayudará entonces a definir. Entonces recuerden lo que les dije la primera semana. Los suelos finos entonces tienen 3 minerales, la monmorilonita, la hilita y la caolinita, ¿ya? Unos más expansivos que otros. Entonces la actividad me puede dar un indicativo, es un indicativo de qué tan expansivo es una muestra de suelo. La hilita, bueno, aquí la esmertita es parecida es un mineral muy expansivo, entonces fíjense que da valores muy altos. Es decir, aquí vamos disminuyendo los minerales expansivos. La hilita es el segundo mineral más expansivo, la caolinita es el siguiente, y así sucesivamente va disminuyendo como en grado de expansividad. Otro concepto importante es el de índice de liquidez. IL, que se representa con la letra IL o LI, y se define como el cociente entre la diferencia entre el contenido de humedad menos el límite plástico y el cociente del límite líquido menos límite plástico. Y eso me da un indicativo de qué tan sensible es la arcilla. Es decir, ¿a qué me refiero con sensibilidad? Cuando un suelo le agrega agua, se comporta totalmente diferente. Ese es un suelo altamente sensible. Un suelo que no es tan sensible es aquel que nosotros le agregamos agua y tiene un comportamiento similar. O sea, no varía tanto su comportamiento mecánico con el cambio de contenido de humedad. Entonces, índice de liquidez mayores de 1, se dice que es una arcilla sensible, ¿ya? Es decir, que son suelos que cuando se remoldean se pueden convertir, que parecen un líquido, como las arcillas rápidas que vimos en el video. Y índice de liquidez menor de 1, entonces son suelos sobreconsolidados que tienen un contenido de humedad inferior al límite plástico.
Entonces son suelos que no son tan sensibles. Aquí, bueno, una gráfica importante. Y es que el índice de liquidez o de fluidez también está relacionado con la resistencia al corte. ¿Ya? Entonces, entre menor sea el índice de liquidez, mayor va a ser la resistencia, perdón. O sea, recuerden que si es menor que 1 el índice de liquidez, pues el suelo es menos sensible y es más resistente, y esto se ve acá en estas gráficas. Es inversamente proporcional. Entonces también es un indicativo de qué tan resistente es un suelo. Listo, ¿alguna pregunta ahí sobre eso? Bueno, entonces, Pregunta. ¿sí? ¿Ibas a preguntar algo? No, que no hay pregunta. Ah, ok. Listo, bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí, creo que vamos bien de tiempo. Y la próxima clase, el jueves, perdón, vamos a seguir con el tema de sistemas de clasificación de suelos. Que pues eso me ayudará también con esos conceptos que vimos. Existen diferentes métodos metodologías para clasificar los suelos, entonces ahí pues las estaremos viendo. Tengo pendiente, entonces vamos a hacer ahora, antes de terminar, todavía es temprano. Y profe, los laboratorios comienzan la otra semana, ¿verdad? Sí, la próxima semana. Está pendiente un quiz. Entonces, sobre temas que vimos la primera semana, entonces vamos a hacerlo. Les voy a dar ahí 7 minutos para que